Antes de cruzar océanos y fronteras, Guillermo y Arlene tuvieron que cruzar otra frontera más íntima, la que separa el cuerpo impuesto del cuerpo sentido. En sociedades que negaban su existencia, reconocerse como personas trans fue ya un primer acto de migración. Vale, me llamo Guillermo Galindo Méndez, nací en Caracas en el año de 1960. Mi profesión es la de antropólogo. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela en el año de 1989. En cuanto a lo del proceso trans, soy transexual masculino. Yo inicié mi proceso de cambio oficialmente, porque yo considero que eso desde que uno nace está metido en ello. Sería en el año de 1984, cuando inicié el protocolo por disforia de género en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas y Sexológicas de Venezuela, que en ese momento la dirigía el doctor Fernando Bianco. Ahora vivo en Extremadura, en la provincia de Badajoz, en una población que se llama Villanueva de la Serena. Desde que llegué a España estoy aquí. En España llegué en el año 2011, si mal no recuerdo. Yo soy Arlene, tengo 24 años y nací en el 2001 y pues nada, vengo de República Dominicana. Estoy estudiando cocina. No llegué a sacarme ninguna carrera, pero hice la ESO. Mi historia es un poquito complicada porque yo cuando cumplí los 5 años mis padres se separaron. Y yo pues tuve la desgracia de irme a vivir con mi padre. Mi padre vivía con su mujer y pues claro, en casa de su mujer éramos mi hermano y yo, y luego ya eran 4 hijos de la esposa de mi padre, y no fue una infancia que digamos de lo mejor. Venezuela acaba de salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero en la familia de Guillermo siguen mandando la moral militar, el catolicismo rígido y una idea estrecha de lo que debe ser un niño y una niña. Toda la vida, y empiezo el libro, en la introducción de mi libro digo, era un bebé cuando mi mamá me enseñaba a cómo usar el váter, en Venezuela la puseta. Sí. Y me ponía agachadito y yo que no, como mis hermanos. De pie. Hombre, que te estoy hablando de un niñito, un bebé, quizás. Y mi mamá que no, que sí, que no, imagínate, o sea, ¿de dónde saqué yo eso? ¿De quién lo copié? No, claro, de mis hermanos, varones. Yo decía, si ellos hacen pipí, yo soy varón, pipí, parado. Y ella decía, bueno, vamos a dejar que se orine y así va a escarmentar y se dará cuenta. Ella me lo contaba siempre con orgullo. Pues no. Tuve la mala suerte soy de esas personas que viví una discriminación profunda desde mi nacimiento. Lo que te digo, había una mentalidad, entonces, porque yo me vestía así, el típico apodo marimacho, mi mamá se ponía muy mal, no permitía que me dijeran eso, en la escuela también. Pero yo asumí como una personalidad solitaria, me hice muy ensimismado y yo sentía que asumiendo esa identidad así tan reservada me defendía de alguna manera, era hermético, no permitía que me invadieran, pues aunque yo me defendía, no te creas, yo di mis buenos puñetazos y patadas, defendiéndome, pues, ¿no? O defendiendo a otros que había por cierto, yo recuerdo mucho a Manolito, un chico español que estaba en la primaria y llevó patadas, mordiscos, y yo lo defendía, y él era una mujercita, bueno, y yo lo defendía, yo decía, pero ¿por qué lo tienen que maltratar si él es buena gente, es buena persona? Porque todo empezó el bullying en casa, el maltrato en casa, y pues hasta que ya, la verdad, empecé a pasar de las cosas que pasaban. Pues por cómo era. Porque claro, antes como yo no era una chica trans, sino un chico gay, pues me veían mis hermanastros y se metían conmigo.
pues empezaban a decirme, el maricón este, no sé qué, y por ahí. Mi abuela para mí era todo. En las dos orillas del Caribe, la infancia se convierte pronto en un campo de batalla. El cuerpo observado, el gesto vigilado, la palabra maricón como eco constante. Y el miedo, miedo a la familia, al barrio, a la iglesia y a no entenderse a una misma. Fue a través de una revista. Yo veía las revistas que venían en el periódico los domingos. Mi papá me la pasaba siempre, toma. Y ahí salió un artículo sobre un futbolista americano, norteamericano, que cambió a mujer. Y yo, ¿qué? ¿Es posible? ¿Qué es esto? Y me lo leí miles de veces. Y ahí se sembró la semilla. Pero te digo, estaba en el instituto, era de secundaria, no... Ni sabía que se podía hacer, ni que eso existía. Mi mamá era artista, era bailarina, y ella se movió mucho en el mundo de la farándula, así, formaba grupos de baile en programas de televisión. Y ella tenía una pareja de baile, que en su vida privada, muy secreta, porque ese sí vivió el franquismo, se travestía, pues era transgénero. Ella me hablaba de él y me mostraba las fotos. Y ella decía, mira, te estoy hablando de cuando yo era pequeñito, y ella me echaba todo el cuento, que la quería mucho a ella, porque le respetaba su forma de ser de mujer y tal, y es el único referente que yo recuerde que tengo en ese momento de mi vida acerca del transgenerismo, transexualidad o transvestismo. Yo creo que era transgénero, porque incluso después él salió convertido en mujer en programas de televisión. Yo soy clásico. ¿Qué significa ser clásico? Yo soy transexual clásico. No, mi cuerpo no me correspondía a mi mente, a mi identidad. Sentía que estaba viviendo una vida que no entendía, o sea, me estaban diciendo que yo tenía un género cuando yo sentía que era del género de mis hermanos, porque yo no tenía hermanas, solo hermanos, y era una tortura funcionar en los términos sociales que se me exigía, pero rigurosamente, además que había mucha distinción de género. Niñitas con su vestidito y niñitos con su pantaloncito, y así hasta ya casi a la universidad, Depresión profunda, continua. Tristeza profunda, continua. Y entonces siento que haber sido así, como no hablaba con nadie, pues hablaba conmigo mismo, pues, o sea, a través de la escritura. A veces sí, me ponía ante el espejo y hablaba horas de horas conmigo mismo. Tranquilo, tranquilo que esto va a acabar, que esto va a terminar, que tú vas a salir de esto, ya vas a ver que sí, que vas a ver la luz. Cosas así fuertes, profundas. Desde que tuve conciencia, la verdad. Sí, o sea, sí sabía, porque mientras vas creciendo y tal, pues claro, vas sabiendo qué es lo que te pasa, porque te vas viendo personas iguales que tú y dices, pues ya sé lo que me pasa, ya sé por qué me está pasando esto, pero sí, al principio era un poquito incómodo porque no sabía lo que me pasaba, como dices tú, y me sentía como más agobiado, pero ya luego con el tiempo lo fui viendo todo normal. Más miedo que tristeza o rabia. Porque era el miedo a qué iban a decir o cómo iban a actuar. O mismamente en tu familia, cómo se lo iban a tomar. Tenía mis amigos. Tenía una amiga, bueno, que es mi mejor amiga que está allí, que es una chica trans igual que yo. Que siempre estamos en contacto y siempre estábamos pues juntas, teníamos un grupo, nos juntábamos los fines de semana. En casa, por decirlo así, en casa de una, y pues en vez de salir para evitar la discriminación en las fiestas y tal, pues alquilábamos un local y invitábamos pues a más amigos del colectivo que mi amiga conocía, yo también conocía, y pues nos reuníamos todos ahí. Antes de poder nombrarse como hombres o mujeres trans, Guillermo y Arlene tuvieron que sobrevivir a años de confusión, silencio y autodefensa. Sus primeros refugios no fueron las instituciones, sino los espejos, las amistades y una abuela que decía, yo estoy contigo. La razón fue por
porque llegó un momento que empecé a estudiar, ya eso eran con 16 años, y una banda de chicos se dedicó a acosarme. Y uno de esa banda me violó. Y pues a raíz de ahí empecé ya con las frustraciones de que no podía aguantar más, hasta que mi madre habló aquí con un abogado y me hicieron los papeles. A ver, es algo que no lo voy a poder trabajar porque esa violación me llevó a algo que me ha marcado para el resto de mi vida. Y tengo que seguir con eso y lidiar con eso, por decirlo así, por toda la vida. Y la verdad que los métodos que he utilizado es no pensar en eso. No pienso en eso y me olvido. Y creo que es lo que me ha hecho cada vez más fuerte. Que sé que es algo que, aunque deje de pensar en ello, va a estar ahí y cada día más me hace más fuerte. Me dice, por esto es lo que estás luchando y por esto es que tienes que salir adelante para que no le pase a otra más como tú. No, bueno, sí, estoy buscando trabajo, pero también estoy en lo de los estudios. Lamentablemente, en lo que yo empecé a manifestar mi identidad, pues, mi forma de ser, mi personalidad, empecé a ser discriminado, sentenciado. Mi familia fue muy dura hasta que me vine con respecto a ese tema de la transexualidad. Pero sí, yo viví siempre, infancia, adolescencia, después cuando entré al instituto igual, después en la universidad, ok, me paro, me dan la palabra, empiezo a hablar, y empiezo a dibujar unos cuerpitos en la pizarra y a decir cuál era la diferencia, por ejemplo, de un trans que no quería cambiar sus genitales por otro que sí. Y había una diferencia básica me cayeron encima, que yo era un enfermo, que eso de la disforia de género, que cómo era posible que yo aceptara eso, que yo venía de un procedimiento facha y tal. Y contra natura, entonces se formó como un grupo universitario de estudio de la diversidad sexual. Imagínate, ese grupo que a mí me apoyó a llamarme Guillermo fueron los que fundaron eso y después vienen y me salen con esos lemas, no sé cómo llamarlos, de que cómo era posible que yo me escribiera un protocolo. O sea, que lo que yo siento como transexual no vale. Me fui de Venezuela porque tenía 2 años durmiendo en unas sillas de una fundación, de una ONG, que no tiene nada que ver con la diversidad, que es el estudio y conservación de la naturaleza, porque yo tenía un proyecto de estudio de unas pinturas rupestres y antes de irme de Venezuela quería finiquitar ese detalle de unas pinturas que mientras fui estudiante descubrí, o bueno, no descubrí, sino que tuve conocimiento y fui muchas veces. Yo no tenía casa, yo me fui de mi casa, porque mis hermanos empezaron con maltrato físico a mi persona. Entonces me fui de mi casa. Mis amigos me dieron la espalda, no tenía apoyo, no tenía trabajo. En la calle, me fui a vivir a la montaña, al Ávila. Bajaba durante el día, hacía cualquier otra diligencia, X o Y, y en la noche chupulún a dormir para el Ávila. Yo decía, yo no voy a dormir bajo un puente, lo lamento. Yo me voy a dormir a mi montaña. Entonces, bueno, este señor, el director de la Fundación de Buena Fe, me dio esa posibilidad de dormir en la oficina, en pleno centro de Caracas. Estuve 2 años durmiendo en él. En contextos así, los cuerpos trans se convierten en blanco, de las pandillas de barrio, de los silencios policiales, de los expedientes académicos que nunca se firman, de los grupos que dicen defender la diversidad pero borran ciertas experiencias. Guillermo y Arlene entienden la palabra supervivencia mucho antes de pensar en migrar. Yo tengo una herencia de sangre. Yo puedo adquirir la nacionalidad española y empecé a hacer las diligencias y así lo hice. Y mientras tanto conocí a la chica, la conocí por internet, nos hicimos súper panas, buenos amigos. Nos empezamos a chatear, después cuando eso el esquipe, estaba de moda el esquipe, nos caímos bien y me dijo vente.
Y yo dije, bueno, y me vine, pero con una mano adelante y otra atrás. O sea, literal. Yo estaba, pobre no, lo siguiente, sin trabajo, sin nada, o sea, no tenía posibilidad. Después de la agresión, la madre de Arlene, que ya vivía en España, habla con la familia y con un abogado. La abuela de Arlene es española, eso abre una puerta migratoria. A Madrid. Bueno, en realidad llegué aquí a Badajoz. O sea, llegué a Madrid y de aquí pues me vine aquí a Badajoz directamente. Porque mi abuela, pues como mi abuela es española, mi abuela tenía una casa en Talavera de la Real y pues nos mudamos allí. Nos mudamos allí y ya luego de ahí mi madre y yo pues decidimos mudarnos aquí a Badajoz. Me sentía más libre porque en realidad ahí fue cuando empecé a hacer mi cambio. Cuando empecé a hacer mi transición fue cuando llegué aquí, porque no era lo mismo que en mi país. Aquí tú llegas y por más que sí que pueden haber personas racistas y tal, y homófobas, pero no es lo mismo. Te sientes más libre de decir, me puedo poner una blusa corta o lo que sea, y voy a salir a la calle y no voy a salir con miedo de que me vean, empiecen a meterse conmigo y de repente me peguen un palizón. Pues eso es muy diferente. Para Guillermo y Arlene, migrar no fue solo cambiar de país, fue sobre todo poder vivir su género sin que eso significara una condena automática. Por lo general, bueno, yo no he tenido problemas porque yo no he sido público. Yo he estado aquí muy de bajo perfil, aparte de lo del libro. Di una charla en Madrid, escribí un libro que se llama Autobiografía. Es una autobiografía, pero a la vez tiene, la primera parte es la autobiografía y después la segunda parte lo hago como antropólogo. Y me enfoco mucho en los sueños que yo tuve y los estoy trabajando como los arquetipos. Es una transformación arquetipal. Sí, en el instituto. Tuve que acudir a los de Fundación Triángulo porque había un profesor que se metía conmigo por ser negra y por ser una chica trans. El primer día que entró a clase, a dar clases él, empezó a mirarme muy raro. Y de repente un día lo escucho comentando, porque íbamos saliendo de recreo y lo escucho comentando con otros profesores que había una chica trans que era negra en el aula donde él daba clases, que iba a hacer lo imposible, que él iba a hacer lo imposible para que yo reprobara y no aprobara nunca su materia, mientras él estuviera ahí. Y llegó un punto ya en que, claro, empezó a meterse conmigo y yo me sentí incómoda y le dije que me dejara en paz. Y tuvimos una discusión y me echaron de clase y ahí fue ya cuando decidí hablarlo con los de Fundación Triángulo y decidimos denunciarlo por racismo y homofobia. El profesor está, pero yo dejé el curso, porque en realidad lo que estaba haciendo era enfermería, pero en ese momento llegó un punto en que se me quitaron las ganas del todo y dije, mira, no vuelvo más y me dedico a otra cosa. Tengo amigos que lo he conocido porque me han defendido de pues un rechazo homofóbico o una agresión o que me han estado insultando. Y he conocido a unos cuantos de mis amigos que han sacado y han dicho, escucha, no deja de insultar o no te pases con la niña o lo que sea. Y pues por eso he conocido a uno de mis amigos. En mi país, siendo una mujer trans, te pueden esperar muy pocas cosas. Vivir de tus padres toda la vida, que te maten o trabajar vendiendo tu cuerpo. Desde Caracas y Santo Domingo hasta Extremadura, Guillermo y Arlene han tenido que nacer 2 veces. Primero, contra la violencia de una sociedad que negaba sus cuerpos. Después, contra la inercia del olvido y de la indiferencia. La vida humana o la especie humana, incluida dentro de una naturaleza, es diversa como la naturaleza misma. Es una posición de ignorante pensar, como dijo en estos días Donald Trump, de que hombre o mujer, eso lo demás no existe, porque él lo diga. Entonces, claro, en etapas de la historia, la élite es la que determina qué está bien, qué está mal, qué es la norma, qué es masculino, qué es femenino. Si tú te quedas con eso. Pero yo fui más allá. Yo me di cuenta que entendiéndome a mí mismo me doy cuenta de que
es una belleza que exista la diversidad humana, y no solo sexual o de identidad de género, sino la diversidad de colores, de rasgos, de cultura. El consejo que yo le puedo dar es que si son personas de la comunidad, que no tengan miedo. Que siempre habrán personas que van a dar la cara por ellos. Y a los, por decirlo así, machistas y retrógradas, que hay que corregirse un poquito más la lengua de meterse con una persona. Que se fijen porque ellos siendo heteros, como ellos según dicen, tendrán algún momento hijos o hijas y no saben lo que le puede llegar a esperar. Mientras ves este episodio, muchas personas trans siguen resistiendo en sociedades que niegan su existencia o rehaciendo su vida lejos de casa. Sus cuerpos no son una moda ni un debate abstracto, son historias concretas de dolor, coraje y búsqueda de dignidad.